La ciudad bullía con la anticipación de una gran boda en un lugar de lujo. Lara se ajustó el brazalete de perlas en la muñeca, observando el salón de eventos donde la extravagante ceremonia de su hermana se celebraría en tan solo unos días. Cada arreglo floral, cada detalle de iluminación tenía que ser perfecto, tal como se suponía que debía ser su vida. Al menos, eso era lo que se repetía a sí misma. Exhaló, reprimiendo las dudas que la habían estado asaltando durante las últimas semanas. Esta no era su boda, pero el estrés era igual de sofocante, tal vez porque en el fondo estaba usando la inminente boda de su hermana como distracción de la inquietud que se instalaba en su pecho. Todo va según lo previsto, murmuró sin dirigirse a nadie en particular, consultando su agenda por 10ª vez esa noche. Al fondo de la sala, una mujer estaba instalando el equipo de sonido. Lara apenas la miró hasta que un repentino estallido de graves en los altavoces la sacó de sus pensamientos. ¡Maldita sea! Lo siento, gritó el DJ, ajustando la mesa de sonido. Lara se giró bruscamente, con el enfado reflejado en su rostro. Se acercó con paso rápido. Disculpe, ¿pero podría bajar la voz? Todavía estamos organizando cosas aquí. La DJ se giró, acomodándose un mechón suelto de pelo oscuro detrás de la oreja. Miró a Lara con cierta diversión, como si le divirtiera la rigidez de su postura. Solo estoy haciendo una prueba de sonido, dijo con voz suave y segura. Emily, por cierto, Lara se cruzó de brazos. Bueno, Emily, esta es una boda elegante, no una discoteca. Te agradecería que, Emily se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras bajaba el volumen. Tranquila. He hecho tantas bodas que no puedo contarlas, sin luces estroboscópicas ni remixes alocados, solo música para que la gente sienta algo. Su forma de decirlo hizo que Lara se detuviera un instante, pero rápidamente lo ignoró. Simplemente manténgalo bajo control, dijo ella, girando sobre sus talones mientras se alejaba. Emily la observó con una sonrisa divertida. Ya había visto a ese tipo de personas antes, las que se esforzaban demasiado por mantener un mundo perfectamente equilibrado, temerosas de desafinar una sola nota. Pero la perfección siempre tenía sus fallas. Más tarde esa noche, al finalizar los preparativos, Lara se encontró mirando hacia el escenario donde Emily ajustaba los últimos controles. Sus miradas se cruzaron fugazmente. Lara apartó la mirada rápidamente. Emily, sin embargo, simplemente sonrió. Lara llegó a la cena familiar previa a la boda agotada. El lugar bullía de conversaciones, las copas tintineaban mientras los invitados se mezclaban. Su hermana Beatrice irradiaba felicidad, completamente inmersa en el torbellino de su inminente matrimonio. Lara envidiaba su seguridad. Sentada cerca de la barra, bebió un sorbo de vino, sin perder de vista a su prometido, Daniel. Estaba conversando con su padrino, pero algo en la forma en que miraba constantemente su teléfono la ponía nerviosa. Al otro lado del salón, Emily estaba sentada en una mesita auxiliar, hojeando su lista de reproducción para la recepción de la boda. No solían contratarla con tanta antelación para eventos, pero Beatrice había insistido en una experiencia musical impecable. A Emily no le importaba trabajar con antelación, excepto esa noche. Tenía un asiento en primera fila para algo sospechoso. El teléfono de Daniel se encendió. Echó un vistazo a su alrededor antes de sonreír con sorna a la pantalla, luego tecleó algo rápidamente y se guardó el teléfono en el bolsillo. Justo cuando una mujer se le acercaba desde el otro lado de la sala, Emily entrecerró los ojos. El intercambio fue sutil, pero años de tocar en clubes la habían convertido en una experta en leer el lenguaje corporal. La mujer, alta y elegante, le rozó el brazo a Daniel ligeramente mientras hablaba. Fue breve, demasiado breve. Si no prestabas atención, te lo perdías. Pero Emily sí prestaba atención. Lara, sin embargo, no se dio cuenta. Siempre se había enorgullecido de ser pragmática, de tener el control. Si algo andaba mal, se habría dado cuenta. ¿O no?
y no la conocía lo suficiente como para que le importara. Pero algo en su rigidez la hizo dudar. Con un suspiro, se levantó de la silla y cruzó la habitación. «Hola, organizadora de bodas estirada», se giró Lara, con irritación en sus ojos ante el apodo. «¿Qué quieres?», preguntó ella. Emily se apoyó en la barra. Su voz era casual pero firme. «Solo voy a decir esto una vez. Quizás deberías vigilar a tu prometido». Lara parpadeó, desconcertada por un momento. «Disculpe, acabo de ver algo que no me parece correcto. Se comporta de forma extraña, ¿y esa mujer con la que estaba hablando?». No era una simple charla amistosa. A Lara se le encogió el estómago. «No lo conoces», dijo con voz entrecortada. «Tienes razón. No lo sé. Pero conozco gente, y créeme, no fue una conversación casual». Lara se burló, negando con la cabeza. «Esto es absurdo. ¿Crees que puedes entrar aquí, hacer de DJ y darme consejos de vida?». Emily levantó las manos en señal de rendición. «Como quieras. Pensé que preferirías oírlo ahora que lamentarlo después». Se giró para irse, pero no sin antes percibir un destello de incertidumbre en la expresión de Lara. Por mucho que Lara quisiera ignorar la advertencia, la semilla ya estaba plantada. Lara se dijo a sí misma que no estaba pensando en la advertencia de Emily. Pero por mucho que intentara apartarla, las palabras seguían apareciendo, sembrando dudas en cada mirada furtiva que le lanzaba a Daniel. Así que, cuando sus amigas la invitaron a tomar algo esa noche, aceptó, cualquier cosa con tal de despejar la mente. Lo último que esperaba era entrar en Reverb, una discoteca de lujo, y ver a Emily detrás de la cabina del DJ. El bajo vibraba por la sala mientras las luces de colores parpadeaban sobre la multitud. Emily se concentró en su set, moviéndose con fluidez entre los controles, ajustando los ritmos con precisión. Allí se veía diferente, completamente en su salsa, irradiando una confianza casi magnética. Lara se quedó cerca de la barra, sin tocar su bebida. Lo lógico era ignorar a Emily y disfrutar de la noche. Pero a medida que la actuación continuaba, se encontró observando cómo Emily reaccionaba a la música, cómo controlaba al público. Era fascinante. Emily la vio antes de que terminara la actuación. Sonrió con suficiencia, pero no reconoció a Lara más allá de esa mirada. Una hora después, Lara estaba afuera, sintiendo el aire fresco en su piel. Apenas había dado unos pasos cuando una voz la llamó desde atrás. «No te imaginaba que fueras de fiesta». Lara se giró y vio a Emily apoyada en la puerta, con una botella de agua en la mano. Necesitaba una distracción, admitió Lara, sorprendiéndose con su honestidad. Emily asintió y tomó un sorbo de su bebida. «Tranquilos. He hecho muchas bodas», dijo. «Sin luces estroboscópicas, sin remixes alocados, solo música para que la gente sienta algo». Lara soltó una risa sin humor. «No, la verdad es que no». Por un momento, solo se escuchó el zumbido de una ciudad a su alrededor. «¿Sabes?», empezó Emily, ladeando la cabeza, «no pareces alguien que ignore su instinto. Pero ahora lo estás ignorando». Lara se puso rígida. «No sé de qué estás hablando», Emily suspiró. «Bien». Me giré un poco, dejando que el silencio se asentara antes de añadir: «Pase lo que pase, espero que no esperes a que sea demasiado tarde para afrontarlo». Lara odió cómo esas palabras la impactaron más de lo que quería admitir. No respondió, no se movió, simplemente se quedó allí parada mientras Emily tiraba su botella vacía a la basura y volvía a entrar. Al cerrarse la puerta tras ella, Lara exhaló. Debería haber estado irritada. Pero en cambio, sintió algo más, algo peligroso. Lara siempre había creído que ignorar un problema lo solucionaría. Pero tras la advertencia de Emily, cada mirada a Daniel parecía una investigación. Cada mensaje, cada excusa para alejarse, cada sonrisa forzada, todo empezó a parecer sospechoso. La verdad se desplomó 2 días después. Era tarde cuando Lara salió de un café cerca de su oficina y vio a Daniel al otro lado de la calle. No estaba solo.
La misma mujer de la cena, alta, elegante y segura de sí misma, estaba a su lado. No se tocaban, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Daniel se inclinó mientras ella le susurraba algo al oído, con la mano apoyada suavemente en su espalda baja. Lara contuvo la respiración, el corazón le latía con fuerza. Pero su mente le gritaba que mantuviera la calma. No lo hizo. Cruzando la calle, apenas oyó el claxon de un coche al pisar la acera. Daniel, su voz era aguda y controlada, pero apenas podía contener la ira. Su expresión se congeló antes de adoptar una expresión ensayada. Oye. Guárdalo, empezó, se volvió hacia la mujer. ¿Quién eres? La mujer dudó, mirando entre Lara y Daniel, y luego finalmente dio un paso atrás. Debería irme. No, creo que deberías quedarte, dijo Lara, apretó la mandíbula. Daniel suspiró, frotándose la cara con una mano. Lara, no hagamos esto aquí. Oh, ¿dónde te gustaría hacer esto? Su voz estaba llena de sarcasmo. En la boda, estabas tan ansioso por celebrarla. La gente empezaba a mirarte. La elegante mujer murmuró una disculpa y desapareció en el edificio más cercano, dejando a Lara y Daniel parados en medio de la acera. Mira, no es lo que piensas, empezó, tomándole la mano. Ella se apartó. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Cada palabra fue medida. Con traición. Daniel dudó, solo un instante. Lara tragó saliva con dificultad. Una risa amarga escapó de sus labios. Ya veo. Esto no cambia nada. Lo cambia todo. Su voz tembló. La boda se cancela. Lara, vamos, no me sigas. Giró sobre sus talones y se alejó con la cabeza en alto, aun cuando la humillación le quemaba profundamente en el pecho. Al llegar a casa, sintió que no podía respirar. El peso de lo que acababa de suceder la abrumó. Sin darse cuenta, estaba sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. Un solo pensamiento atravesó el caos en su mente. Emily tenía razón, y Lara odiaba eso. Lara no tenía ni idea de por qué había acabado en Reverb esa noche. Quizás porque no soportaba el silencio sofocante de su apartamento. Quizás porque necesitaba algo, una distracción, un recordatorio de que la vida no se estaba desmoronando del todo. O quizás porque Emily tenía razón, el club estaba abarrotado, las luces de neón surcaban la oscuridad mientras la música vibraba en el aire. Lara apenas notaba a la gente bailando a su alrededor, sus ojos estaban fijos en la cabina del DJ. Emily estaba allí, absorta en el ritmo, moviendo los dedos con naturalidad sobre los controles. Lara no quería admitirlo, pero ver a Emily ahora se sentía diferente. Se dirigió a la barra y pidió una bebida, con la mirada fija en la cabina del DJ. No esperaba que Emily la viera entre la multitud. Pero al acercarse el final de la sesión, sus miradas se cruzaron. Lara se tensó. Emily sonrió con suficiencia. No era una invitación ni un desafío. Era simplemente un reconocimiento. Media hora después, Lara se encontraba afuera, con el aire de la noche refrescándole la piel enrojecida. Debería irse a casa. Debería dormir. Me estás acosando ahora. Lara se giró y encontró a Emily apoyada contra la puerta lateral del club, con los brazos cruzados y un brillo divertido en los ojos. Lara se burló. Duro. Emily tomó un sorbo de agua. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a fingir que no tenía razón? Lara exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. No quiero hablar de eso, me parece bien. Emily se apartó de la pared y dio un paso más. Pero necesitaba salir. Por eso estás aquí, ¿verdad? Lara no respondió. Emily no insistió. En cambio, se sentó en la acera, palmeando el espacio a su lado. Lara dudó antes de sentarse por fin. Durante un rato, ninguno de los dos habló,
la ciudad bullía a su alrededor, las bocinas de los coches y las risas lejanas llenaban el silencio. Cancelé la boda, admitió finalmente Laura. Emily no pareció sorprendida. Bien. Lara soltó una risa amarga. Sí. Genial, una humillación pública, una pérdida de tiempo y una familia que probablemente piense que estoy loca. Emily se recostó sobre sus manos. O quizás simplemente dejaste de fingir. Lara frunció el ceño. ¿Fingiendo? Emily ladeó la cabeza. Dímelo tú. Lara debería haberse irritado. Debería haber respondido bruscamente. Pero en cambio, se sintió vulnerable, expuesta. Cuando Emily se giró para mirarla de frente, la forma en que la miró, como si viera algo que Lara había ocultado durante años, algo cambió, pasó rápido. En un instante, Lara estaba sumida en sus pensamientos. Al siguiente, Emily se inclinaba hacia ella, y Lara no la detenía. El beso fue suave al principio, tentativo, luego más profundo, arrastrando a Lara hacia algo que no entendía, pero que deseaba. Cuando finalmente se separaron, la respiración de Lara se entrecortó. Emily sonrió con suficiencia. No te lo esperabas, ¿verdad? Lara tragó saliva. No. De verdad que no. Lara apenas recordaba cómo llegó a casa esa noche. El sabor de los labios de Emily aún persistía en los suyos. Y por mucho que lo intentara, no podía callar los pensamientos que la acosaban. Se sentó en el borde de la cama, agarrando las sábanas con las manos, rememorando el momento una y otra vez. ¿Qué demonios fue eso? No fue solo el beso. Fue lo natural que se sintió, como, por primera vez en lo que parecía una eternidad, algo dentro de ella había encajado. Y eso la aterrorizó. Su teléfono vibró, un mensaje de Beatrice. Mamá está enloqueciendo. Llámala. Lara gimió. No estaba preparada para lidiar con la decepción de su familia, las preguntas interminables sobre por qué había abandonado un matrimonio perfecto. Pero ignorarlas no las haría desaparecer. Ella marcó, preparándose. Lara, dijo su madre con voz aguda. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Lara se pellizcó el puente de la nariz. Mamá, la gente está hablando. La familia de Daniel está furiosa. Esto fue humillante para todos nosotros. Su mandíbula se apretó. ¿Humillante para ellos? ¿Y ella? ¿Y la verdad? No me voy a casar con un infiel, mamá. Deberías haberlo manejado en privado. Deberías haber sido más maduro al respecto. Lara cerró los ojos. Ahí estaba, el mismo guión que había seguido toda su vida, apariencias, expectativas. Exhaló, forzando la voz a mantener la calma. Ya no tomo decisiones para complacer a los demás. Su madre se burló. ¿Y qué planeas hacer ahora exactamente? Lara abrió la boca y se calló. ¿Qué iba a hacer? Colgó la llamada poco después, con el cansancio apretándole el cráneo. Pero incluso mientras se acostaba, no podía dejar de pensar en Emily, que la había visto a través de ella, Emily, que la había besado como si no fuera un error, Emily, que la había hecho sentir viva. Y esa era exactamente la razón por la que Lara necesitaba mantenerse alejada. Los siguientes días transcurrieron como un rayo. Ignoró mensajes, rechazó invitaciones, necesitaba tiempo. Tiempo para comprenderlo todo. Luego, en la cuarta noche, se encontró nuevamente parada frente a Rever. No estaba segura de qué esperaba, quizá un cierre, quizá una forma de deshacer lo que había empezado entre ellas. Pero en cuanto entró, la música la envolvió y supo que había cometido un error. Emily estaba allí, y no estaba sola, estaba hablando con alguien, riendo con total naturalidad. Lara odiaba cómo eso la hacía sentir tensa. Se giró para irse, pero entonces la mirada de Emily se encontró con la suya, y así, sin más, no pudo irse. Lara se quedó paralizada cerca de la entrada de Reverb. El pulso le martilleaba en los oídos.
Emily estaba al otro lado de la sala, apoyada en la cabina del DJ, riéndose de algo que había dicho la mujer a su lado. Verlo le revolvió el estómago a Lara. Una sensación extraña e indeseable le encogió el pecho. No debería importarle, no tenía por qué. Pero sí le importaba. La mirada de Emily se dirigió hacia ella, atrapándola antes de que pudiera escabullirse. Su sonrisa era sutil pero inconfundible. Le dijo algo a la mujer a su lado y se apartó de la cabina, dirigiéndose hacia ella. Lara respiró hondo. Esto era un error. Otra vez tú, dijo Emily con suavidad, deteniéndose frente a ella. Empiezo a pensar que podría gustarte este lugar. Lara se cruzó de brazos, ocultándose mientras pensaba, no te hagas ilusiones. Emily se rió entre dientes. Ni lo imaginaría. Observó a Lara un momento con ojos penetrantes. No pensé que te volvería a ver. Lara se removió. Yo tampoco. Emily arqueó una ceja, pero antes de que pudiera decir nada más, Lara habló primero. Chico, dijo. Emily parpadeó y luego sonrió deliberadamente. ¿Por qué? ¿Estás celosa? Lara frunció el ceño. Para nada, ajá. Emily ladeó la cabeza, divertida. Es una amiga, nada más. Lara exhaló, obligándose a retomar el control de la conversación. Mira lo de la otra noche. La sonrisa de Emily se desvaneció un poco. ¿Qué pasa? Lara dudó. No debería haber pasado. Por primera vez desde que se conocieron, la expresión de Emily era indescifrable. Dejó que las palabras flotaran en el aire un instante, demasiado, antes de asentir finalmente. De acuerdo, eso fue todo. Sin sarcasmo ni bromas, simplemente bien. Lara esperaba alivio. En cambio, sintió un extraño vacío en su interior. Emily retrocedió, dándole espacio. Supongo que nos vemos entonces. Y así, se dio la vuelta y se marchó. Lara la vio irse, con un dolor incomprensible oprimiéndole el pecho. Había conseguido lo que quería, distancia. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de perder algo? Los días siguientes fueron dolorosamente tranquilos. Lara se dedicó por completo al trabajo, ignorando la opresión en el pecho cada vez que pensaba en Emily. Emily, en cambio, hizo lo de siempre, seguir adelante. Al menos, eso se decía a sí misma, hasta que una noche se sorprendió mirando su teléfono, dudando si enviar un mensaje. ¿Mensaje? No lo hizo. Lara tampoco. Y así el silencio se prolongó entre ellas. Ambas eran demasiado tercas para romperlo. Pero la distancia no cambió la verdad. Ninguna había dejado de pensar en ese maldito beso. Lara había pasado la última semana convenciéndose de que había hecho lo correcto. Había construido una vida basada en decisiones racionales, eligiendo el camino más seguro y aceptable. Emily no era ni segura ni esperada. Era un caos envuelto en confianza, el tipo de persona que podía hacer que Lara cuestionara todo lo que creía saber sobre sí misma. ¿Por qué estaba parada afuera de Reverb otra vez? El club vibraba con energía cuando entró. Estaba abarrotado, el aire vibraba de anticipación. Mientras la multitud se movía al ritmo, supo exactamente dónde estaría Emily, detrás de la cabina del DJ, dominando la sala sin esfuerzo, y tal como esperaba, allí estaba. Emily estaba absorta en su set, con los auriculares al cuello y los dedos moviéndose instintivamente sobre los controles. Pero algo era diferente. Lara ya había visto a Emily actuar antes, y esa noche sentía que su energía era baja. Su pasión habitual seguía ahí, pero había una agudeza, una fuerza, en la forma en que cambiaba de tema, como si intentara escapar de algo. Entonces Emily levantó la vista. A Lara se le cortó la respiración cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. Fue solo un segundo, un instante fugaz en el caos, pero una descarga la recorrió por completo. Emily dudó solo por un instante, luego miró hacia otro lado y volvió a centrarse en la música. Lara tragó saliva con fuerza.
resistiendo el instinto de darse la vuelta e irse. Se había dicho a sí misma que no volvería a hacerlo, que no perseguiría algo que no estaba segura de poder controlar. Pero no podía estar allí. Así que esperó. Al terminar la actuación, Emily salió de la cabina con una toalla alrededor del cuello y una botella de agua en la mano. No pareció sorprenderle ver a Lara cerca de la salida. Pensé que no volverías, dijo Emily con voz casual, pero con cierto tono de voz. Lara exhaló. No lo planeaba. Emily tomó un sorbo de agua. Asintiendo, como si la respuesta tuviera todo el sentido, añadió, y sin embargo, aquí estás. Lara odiaba que Emily pudiera leerla tan fácilmente. No sé por qué vine, admitió Lara, asterisco lo más cercano a la honestidad asterisco que se había permitido en semanas. Emily la observó un buen rato antes de acercarse. No tienes por qué saberlo, pero no puedes seguir huyendo de lo que sea esto, dijo en voz baja. Lara abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Porque Emily tenía razón. Otra vez, el silencio entre ellos se prolongó con palabras no dichas. Y por primera vez, Lara no estaba segura de si estaba lista para marcharse. Lara siempre había sido buena con las palabras. Construyó su carrera sobre ellas. Pero allí, frente a Emily, con el peso de todo lo no dicho presionándola, no sabía qué decir. Emily, en cambio, era paciente. No la presionó ni la apresuró, simplemente observaba, esperando a que Lara decidiera si seguiría corriendo o finalmente se dejaría llevar. El bajo del club retumbaba débilmente a través de las paredes. Pero el verdadero ruido estaba en la cabeza de Lara. Esta no eres tú. No haces esto. Pero la verdad era que ya no sabía quién era. He pasado toda mi vida tomando las decisiones correctas, dijo finalmente Lara, con su voz apenas por encima de un susurro, o al menos lo que todos los demás creían que era correcto, y se quedó callada, dejando que sus palabras flotaran. Se suponía que me casaría, continuó, con una sonrisa amarga en los labios. Sentarme, construir una vida perfecta. Y durante un tiempo, me convencí de que eso era lo que quería. Emily exhaló, cruzando los brazos. Y ahora, Lara levantó la vista y la miró a los ojos. Ahora ya no estoy tan segura. La expresión de Emily cambió. No se regodeó ni dijo, te lo dije. En cambio, ladeó ligeramente la cabeza y su voz se suavizó. ¿Tienes miedo de lo que piense la gente? Lara soltó una carcajada entrecortada. Lo dices tan simple, lo es, dijo Emily, o al menos debería serlo. Lo quieres o no, las palabras eran directas, demasiado directas. Lara dudó. No sé cómo hacer esto. Emily se acercó, y Lara sintió el calor que irradiaba su piel. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que decidir si quieres dejar de mentirte a ti misma. Lara tragó saliva con dificultad. Cada instinto le gritaba que se retirara, que mantuviera todo ordenado y sin complicaciones. Pero entonces pensó en cómo había sido su vida antes. Emily, estructurada, predecible, vacía. Pensó en cómo, a pesar de todo, siempre volvía a ella. Estoy cansada de fingir, susurró Lara. Emily la miró a la cara un momento, luego extendió la mano y rozó la muñeca de Lara con las yemas de los dedos. Entonces detente, dijo en voz baja. Lara respiró temblorosamente. Y antes de poder convencerse, cerró la distancia entre ellas. El beso no fue vacilante esta vez, no fue tentativo ni inseguro. Fue real, la respuesta a una pregunta que Lara no se había permitido formular. Cuando finalmente se separaron, los labios de Emily se curvaron en una leve sonrisa. Supongo que eso significa que te quedas. Lara esbozó una pequeña sonrisa. Sí, dijo. Creo que sí. Lara había besado a Emily, y esta vez no había salido corriendo. Pero eso no significaba que el miedo hubiera desaparecido. A la mañana siguiente, Lara se despertó en su apartamento, mirando al techo. Todo se sentía diferente, como si su mundo hubiera dado un giro radical. No estaba segura de si era aterrador o liberador,
Tal vez ambas cosas. Cogió su teléfono, dudando una fracción de segundo antes de desbloquearlo. Un mensaje de su madre. Necesitamos hablar. Lara suspiró. Por supuesto, y luego un mensaje de Emily. Asterisco no está mal el primer beso esta vez. Desayuno, asterisco Lara se encontró sonriendo, algo cálido se enroscó en su pecho. Pero entonces el mensaje de su madre la devolvió a la realidad. Más tarde ese día, Lara estaba sentada en la sala de su madre, agarrando con los dedos el borde de su taza de café. La tensión era sofocante. Nos has estado evitando, dijo su madre con voz entrecortada. Lara suspiró. Necesitaba espacio. ¿Espacio? Se burló su madre. Te humillaste. Lara canceló una boda días antes, y ahora se detuvo, mirándola con atención. Se dice que te vieron con alguien. Lara se puso rígida y su madre la miró fijamente. ¿Es cierto? El corazón de Lara latía con fuerza, pero se obligó a mirar a su madre a los ojos. Sí. Silencio. Su madre respiró hondo. Así que ya está, dijo ella. Lo tiraste todo por esto. La cara de Lara se encendió. Rompí el compromiso porque Daniel me engañó, no por Emily. Y aún así, es a ella a quien recurriste. Lara dejó la taza, con la frustración a flor de piel. Mamá, estoy feliz. La expresión de su madre no se suavizó. ¿Y qué hay de tu futuro? ¿Has pensado en el que dirá la gente? ¿Qué significa esto para ti? A Lara se le revolvió el estómago. Las palabras de su madre siempre habían dictado sus decisiones. Pero ahora, solo podía pensar en la voz de Emily, ¿lo quieres o no lo quieres? Por una vez, tenía la respuesta. No me importa lo que diga la gente, dijo Lara en voz baja. Los labios de su madre se apretaron en una fina línea. Entonces supongo que no queda nada que discutir. Lara se puso de pie. Supongo que no. Mientras caminaba hacia la puerta, exhaló profundamente. El miedo seguía ahí, pero ya no la controlaba. Tenía que estar en otro lugar. La ciudad bullía a su alrededor mientras caminaba, pero solo podía concentrarse en el latido de su corazón. La conversación con su madre aún resonaba en su mente. Pero en lugar de dejar que la paralizara, siguió adelante. Sabía exactamente dónde debía estar. La entrada a Reverb era más tranquila durante el día, sin luces intermitentes ni bajos vibrantes, solo el esqueleto de un lugar que cobraba vida por la noche. Lara dudó solo un segundo antes de entrar. Emily estaba en la barra, tomando un café tranquilamente. Su habitual confianza se suavizó ligeramente con la luz del día. Levantó la vista al ver a Lara acercarse, con expresión indescifrable. Vaya, vaya. No pensé que te vería tan pronto, dijo Emily, dejando su taza. Lara tragó saliva. Tuve una conversación con mi madre. La sonrisa de Emily se desvaneció. Se enderezó un poco, observando el rostro de Lara. Lara respiró hondo. Este fue el momento en que tomé una decisión. No por miedo ni por obligación, sino por mí misma. Le hablé de ti, admitió. Le dije que ya no iba a vivir según las expectativas de los demás. Emily la observó con expresión cautelosa. ¿Y cómo te fue? Lara exhaló. Tan bien como esperabas. Emily tarareó, comprendiendo. ¿Y ahora qué? Lara dudó, no porque dudara de lo que quería, sino porque todavía se estaba acostumbrando a decirlo en voz alta. Todavía no sé qué es esto, dijo con sinceridad. No sé a dónde va. Pero sí sé que ya no quiero fingir. Los labios de Emily se curvaron ligeramente, pero no se apresuró a llenar el silencio. Dejó que Lara reflexionara sobre sus propias palabras, que su confesión se asimilara. Luego, lentamente, extendió la mano, rozando la muñeca de Lara con las yemas de los dedos. Bueno, dijo Emily suavemente, puedo trabajar con eso. Lara exhaló, sintiéndose aliviada. Emily le apretó los dedos suavemente antes de ponerse de pie. Por cierto, llegas justo a tiempo,
dijo Emily. Lara arqueó una ceja. ¿Para qué? Emily señaló con la cabeza hacia la cabina del DJ. Vamos, Lara la siguió, dejando que Emily la guiara por la pequeña plataforma. Observó cómo Emily ajustaba los controles, moviendo las manos con naturalidad. Luego, con una mirada traviesa, Emily le entregó uno de los auriculares. Lara dudó. No. No tienes que saberlo todo, interrumpió Emily. Solo siéntelo. Lara tomó los auriculares y se los colocó en la oreja. El primer ritmo cayó, reverberando en su pecho. Miró a Emily, que ya la observaba con ojos cálidos. Por primera vez en mucho tiempo, Lara no temía lo que vendría después. Simplemente dejó que la música sonara. La música resonaba por los altavoces, firme y potente. Pero Lara apenas la notaba. Solo podía concentrarse en Emily, en su naturalidad, en cómo parecía comprender el sonido con una naturalidad casi instintiva, y allí estaba ella, de pie a su lado, entrando en un mundo en el que nunca se imaginó. Emily ajustó un dial y se acercó. «Estás pensando demasiado», dijo. Lara sonrió con suficiencia. «Es algo que me gusta», Emily rió, negando con la cabeza. Luego, extendió las manos y las colocó sobre las de Lara, guiando sus dedos sobre los controles. «Deja de darle tantas vueltas», dijo Emily. «Solo escucha». Lara dudó, pero hizo lo que le dijeron. El ritmo cambió, elevándose hacia algo más suave y terso. Era diferente de la música de club palpitante que había escuchado antes. Esto era algo completamente distinto. Se sentía intencional. Ella giró la cabeza ligeramente. «¿Tú?» Emily asintió. «Lo hice anoche», Lara parpadeó. «¿Para mí?» Emily sonrió, pero había sinceridad en sus ojos. «Tal vez». Había algo apretado en el pecho de Lara, algo que no era miedo, sino algo nuevo. Ni ansiedad, ni temor. Le gustaba esa sensación. La voz de Emily la atrajo hacia sí. «Tengo algo más que decirte». Lara arqueó una ceja. «Eso suena siniestro», Emily se rió entre dientes. «No, la verdad es que no. Me acaban de ofrecer un puesto en una gira de unos meses por Europa. Es algo muy importante». Lara sintió que algo dentro de ella se paralizaba. «Claro», añadió Emily. Emily tendría oportunidades como esa. Nunca había sido de las que se quedan en un solo lugar, de las que se dejan atar por las cosas. Lara tragó saliva. «¿Y tú te vas?» Emily la observó un buen rato. Lo estaba planeando. A Lara se le encogió el corazón. Debería alegrarse por ella. Debería. Pero entonces pensó, «Apareciste aquí», Emily continuó, con la voz más suave. «Y ahora, no sé qué quiero más». Los labios de Lara se separaron levemente y se quedó sin aliento. Emily le dedicó una pequeña sonrisa cómplice. «No te pido que decidas por mí. Solo quiero saber, si me voy, ¿regresaré contigo?» La pregunta era tan simple, tan honesta. Lara se había pasado la vida calculando, eligiendo lo seguro, lo esperado. Esta vez, solo había una respuesta. «No sé a dónde va esto», admitió. «Pero sé que no quiero que termine aquí». Emily sonrió con suficiencia, suavizándose. «Me basta». Lara no dudó esta vez. Se inclinó, besando a Emily, eligiendo esto, eligiéndolas. La música las envolvía, una silenciosa promesa de todo lo que estaba por venir, y por primera vez en su vida, Lara estaba exactamente donde se suponía que debía estar.